En comunicación con el señor Daniel Rosato, en la ciudad de Buenos Aires, titular de Industriales Pymes Argentinos. Señor Rosato, gracias por estos minutos para Medios y Estrategias de la provincia del Chaco. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, David? Muy buen día, ¿cómo está? Bien, queriendo dialogar con usted por esta iniciativa de los industriales pymes para plantear un gran acuerdo social desde ya, ir construyéndolo para poder entender también las reglas de juego con las cuales tendremos que salir de todo lo que está dejando como consecuencia esta pandemia, ¿no? Bueno, realmente es así. Yo creo que hoy la sociedad argentina demanda justamente esta unidad que necesitamos tener todos los argentinos, más que nada hoy, todo el sector de la producción, todo el sector productivo, porque la situación que nos está dejando, en que nos está dejando esta pandemia es una situación muy grave, donde tenemos gran parte del sector industrial pyme en situación de crisis. Estamos hablando de unas 15.000 industrias pymes, de las cuales solamente en el mes de marzo y abril cerraron 1.174 industrias pymes. Esto es producto justamente de la pandemia, es producto son pymes que venían en una situación de crisis del año pasado y la pandemia las terminó sentenciando a muerte. Claro. Y creo que justamente, sí. No, Sí, sí, decía que claro, justamente que fue como el golpe de gracia de una crisis que venía arrastrándose fundamentalmente porque a todo el sector productivo se lo dejó de lado durante mucho tiempo y ganó mucho espacio el sector especulativo, y eso en las pymes industriales se tiene que haber sentido muy fuerte. Claro, la pandemia hace de que parte en este caso el comercio, esté sin operar y repercute en forma directa a la industria. Es decir, cuando nosotros decimos que los comercios están cerrados, decimos que la industria textil, el que fabrica suéter no puede vender, el que fabrica muebles tampoco, el que fabrica calzados, lógicamente, tampoco, o producen realmente a muy baja escala, y así sucesivamente. El sector del petróleo y gas, por ejemplo, es un sector que genera miles de puestos de trabajo y miles de pymes industriales dependen de todo el sector del petróleo y gas, que está paralizado porque tenemos los aviones parados, tenemos el transporte público y privado también en gran parte paralizado, y esto sin ninguna duda afecta a toda esta cantidad de industrias pymes que se encuentran paralizadas ya de hace 90 días. Entonces, si bien han comenzado a producir, pero a escala muy baja, esto se resiente y tiene que ver mucho también con la gran situación que está pasando también las pymes, que por falta de financiamiento. Las pymes no tienen financiamiento, es decir, todas aquellas que estuvieron paralizadas sin poder producir no son sujetas a crédito para los bancos. Entonces, de alguna manera, estas pymes no pagan el salario que tienen que pagar. Gracias que recibimos el subsidio, la ATP que da el gobierno para ayudar a nuestros trabajadores. Pero la verdad es que las pymes se encuentran en situación, viene arrastrando una situación financiera terrible desde que tuvieron cantidad de cheques rechazados justamente por la pandemia, producto de la pandemia, y que le ha dejado una situación financiera crítica, que los bancos, al no darle crédito, financiamiento, son expulsados del sistema financiero, y entonces estas pymes no tienen recursos, capital para poder iniciar su actividad. Tienen que vender, cobrar y volver a comprar insumos. Entonces, esto sin ninguna duda genera un problema grave que se viene acrecentando con este crecimiento también de la pandemia en todo el AMBA, que repercute en todo el interior también, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Ahora bien, usted dio ahí uno de los puntos, asistencia financiera a las pymes. Para este gran acuerdo social que ustedes están planteando, ¿hay algunas otras ideas para que ustedes consideren bases para consolidar ese acuerdo y poder salir desde el sector productivo hacia adelante? Sin ninguna duda, es decir, justamente la reunión que nosotros la convocatoria que estamos realizando, nos estamos uniendo todos los que son los representantes de los trabajadores, los sindicatos industriales a nivel nacional, las pymes industriales a nivel nacional, las organizaciones sociales también están convocadas,
porque creemos que en esto tenemos que salir todos juntos pensando y pidiendo justamente, buscando la solución que más afecta hoy a los trabajadores, donde están cobrando menos del 50% de su salario. Es decir, esto tiene que ver, y cuando nosotros decimos el Estado subsidia, pero hay pymes que no están pudiendo pagar el salario, están recibiendo solamente la ATP, la ayuda del gobierno. Pero esto, digamos, es parte de un inicio de esta mesa de unidad para buscar soluciones en conjunto a los problemas que hoy tenemos, pero básicamente pensando en la pospandemia. Por eso es este congreso. Este congreso tiene que ver con soluciones integrales que hacen al desarrollo industrial, a la generación de puestos de trabajo, a cómo salimos progresiva y paulatinamente de una situación a lo mejor en donde interviene realmente un plan impositivo, no digo reformas, sino cambios en lo que es las leyes laborales, porque acá no se trata de quitarle derecho al trabajador, y eso es lo que tenemos que consensuar con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores. Acá buscamos medidas que hagan al sector industrial pyme competitivo, que no perjudiquen al trabajador en lo absoluto, al contrario, que le den más beneficios, pero sí medidas que en forma progresiva hagan de que las pymes sean más competitivas a través de una baja de impuestos, no de un aumento de impuestos, por ejemplo. Porque tenemos que integrar, hay un 50% de informalidad en el país, que de alguna otra manera tenemos que integrar ese 50% al mercado formal. Y para eso se requiere de una estrategia en conjunto, de un consenso en conjunto con el gobierno también. Por eso es muy importante estas medidas de fondo que tienen que ver, son medidas económicas, medidas que hacen también, donde hay reformas que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo, proyectos que estamos trabajando que tienen que ver con el compra argentino. El compra argentino que hoy existe, pero no cumple la función estratégica que hace ese compra argentino al desarrollo industrial, a la sustitución de importaciones, al control del comercio exterior. Sí, donde es importante poder consensuar esto en conjunto y con el gobierno para proyectarnos a de acá a 6 años, ¿no es cierto? Ahora, ustedes están planteando una fecha en concreto para arrancar con este gran acuerdo social, entiendo que hacia el mes de noviembre, ¿esto es así? Exactamente, nosotros este miércoles a las 14 horas, 1 de julio, tenemos una videoconferencia donde participan todas las partes, justamente va a haber una cantidad de oradores, que son los representantes de los trabajadores, de las organizaciones sociales y de las cámaras industriales pymes, y donde justamente es el primer encuentro. Esto sería el Congreso Nacional, está proyectado para el 17 de noviembre, van a ser unos 3 días, y hoy y el día miércoles vamos a dar a conocer cómo va a ser el desarrollo de ese Congreso. Perfecto. Estaremos muy atentos entonces a lo que se diga en este primer encuentro y cómo va a ser encaminado un proceso que en lo personal me parece realmente muy interesante, porque sin un acuerdo social de todos los sectores que están ligados verdaderamente al trabajo y la producción, uno ve un panorama muy negro por delante. Ese acuerdo tiene que ser la base para poder entender cómo salir de la pandemia y me parece que por eso lo vamos a acompañar permanentemente. Muchas gracias, señor Rosato. Perdón. Muchísimas gracias.